por favor pregúntenme. Y de platicarles un poco de las cosas que yo hago, tanto en mi laboratorio como en las cosas que hacemos en el área. Pero voy a tratar de hacer de una manera que aparezca el por qué ustedes están aprendiendo todo lo que están aprendiendo, ¿no? Que luego en la carrera al principio es un poco frustrante y todo el mundo se pregunta, ¿qué tengo que aprender cálculo 1, 2, 3, 4 y luego me dan otras 5 más? ¿Cuándo van a venir las cosas interesantes? Sí van a llegar en algún momento, pero tienen que aprender todo eso porque si no es difícil poder entender lo demás. Ustedes ahorita están quizá, no sé si están entrando en un punto que es muy padre porque se tiene un control realmente grande y específico sobre las cosas, pero también muy difícil porque por un lado tienen que aprender mucho más que lo que aprendían otras generaciones para poder empezar a hacer algo útil en un futuro cercano, y también la manera como estamos haciendo ciencia está cambiando rápidamente, ¿no? Entonces bueno, entonces lo que yo trabajo, el área en la que trabajo se llama física atómica. Entonces a nosotros lo que nos interesa es estudiar a los átomos. Y si yo quiero estudiar un átomo, pues lo que me gustaría es poder agarrar un átomo, dejarlo fijo ahí en una cierta posición, inmóvil, y poderle echar campos eléctricos, magnéticos, lo que yo quiera, ¿no? Eso que suena como sueños guajiros es en realidad algo que ocurre ya de rutina en muchos laboratorios en el mundo, en particular en el nuestro. Podemos atrapar átomos en trampas hechas de luz, o sea, yo puedo hacer un contenedor hecho de luz, y ahí podemos poner los átomos. Estas son unas técnicas que se desarrollaron hace unos 20 años, que revolucionaron un poco el área, que se llaman las técnicas de iniciado y manipulación láser. Utilizamos láseres para poder manipular los átomos. Y con esos, entonces, como les digo, pueden hacer como un recipiente hecho de luz, ahí pongo el átomo, y no solo eso, sino también puedo utilizar el átomo para enfriar los láseres, para enfriar a los átomos. Lo cual les debería de empezar a sonar raro, ¿no? Porque los láseres sirven para calentar, ¿no? Están las cortadoras láser, ¿no? Cómo que ahora enfrío las cosas. Y resulta ser que si hacen las cosas bien con los láseres, uno enfría en vez de calentar, y no solo enfría, sino que enfría muchísimo. La temperatura a la que dejamos a estos átomos es básicamente el cero absoluto. Vayan a aprender de termodinámica, que hay una escala de temperatura y hay una temperatura mínima que uno puede alcanzar, que se llama el cero absoluto. Pues nosotros llegamos prácticamente al cero absoluto, son las temperaturas más bajas que existen en la Tierra. Y sí. Yo no sabía que no se puede llegar al cero absoluto. No llegamos al cero absoluto, entonces podemos estar tranquilos. Pero digamos, la escala está absoluta, se llama en grados Kelvin. Por cierto, por favor, pregúntenme lo que quieran, ¿no? Se llama en grados Kelvin, y los grados Kelvin van desde el cero absoluto hasta hacia arriba. Nosotros estamos a 300 Kelvin, ¿no? ¿Qué es la cosa más fría que conoces? Más frío que haces. Tu casa. ¿Dónde? Esta mañana. Pues, había leído que habían llegado hasta los 4 grados. ¿Con qué cosa? El vacío del espacio, ¿no? Estaba como 1 grado. El vacío del espacio sí son 3 grados, alrededor de 3 grados. Pero así en su experiencia cotidiana, ¿qué es lo más frío que conoce? El hielo, ¿no? El agua. Bueno, ¿qué tan frío está el hielo? Pues en su viaje de 300 Kelvin hacia el cero, apenas van en 270. Que me dicen si es bastante más frío, es como 3 grados. Las temperaturas que nosotros alcanzamos en el laboratorio llegan a 1 grado, lo dividen entre 1 millón y es la temperatura a la que llegamos. Y hay otros laboratorios que también pueden dividir eso entre otro millón. Entonces básicamente da una millonésima de millonésima de grado. Básicamente y ahí ocurren cosas muy interesantes. Entonces, regresando a la historia, entonces a nosotros nos interesa aplicar esas técnicas para trabajar con los átomos, y ustedes se preguntarán, bueno, pues sí, pero los átomos, ¿qué es, no? O sea, ya desde hace 2000 años alguien nos propuso, ¿no? Y sabemos que existen desde hace 100 años. Por ejemplo, ¿los átomos sí existen? Levanta la mano, ¿quién cree que los átomos existen? Levanta la mano, ¿quién no cree que los átomos existen? O sea, la alternativa a no tener átomos, un átomo, ¿qué quiere decir? Yo agarro una sustancia,
un granito de sal, por ejemplo, lo parto, lo puedo volver a partir, lo puedo volver a partir, lo puedo volver a partir. Llegar a un átomo quiere decir que llega un punto donde no lo puedo partir, ¿no? Entonces, todo el mundo creemos que existen los átomos, ¿no? ¿Alguien tiene evidencia de que existen los átomos? Pues lo que leemos, ¿no? En la revista. Por ejemplo, lo que pasa en el LHC y todo eso, ¿no? Donde hacen para ver qué están hechos los átomos. Ajá. Porque ya ven que pensaban que el átomo era indivisible, pero realmente no parece que sí. Ok. En realidad dicen otras cosas y no átomos, pero sí está cercano. ¿Alguna otra evidencia? Una bomba atómica, un bomba de hidrógeno. Y los reactores nucleares. Bueno, eso lo que muestra es que el átomo puedes extraer energía del átomo, pero no demuestra que el átomo en realidad existe, ¿no? O sea, no puede extraer energía un continuo también. Algunos elementos de la tabla periódica. La tabla periódica podría ser una buena evidencia. Existe algo como la tabla periódica, ¿no? No hay elementos entre el hidrógeno y el helio, está como discretizado. Entonces, quizá ese es un primer mensaje importante, que es algo que van a aprender a lo largo de su carrera, que no le crean a nadie, ¿no? No me crean a mí, claro que les voy a decir. Si no lo verifican ustedes, si no les consta, entonces no es. Esa es la gracia de la física, ese es el entrenamiento importante de un físico. Si yo les pregunté a todos ustedes creen en los átomos, todos levantaron la mano inmediatamente, ¿no? Pero nadie tenía ninguna evidencia. Entonces eso es lo que hace un físico, es un poco la rama. Y en general le pasa lo mismo con cualquier científico, pero es en particular con el físico, ¿no? Si no lo veo en la naturaleza, no es física. Pueden ser matemáticas muy bonitas, pero hasta que yo no lo vea y no tenga un experimento que me lo demuestre, eso no existe. Entonces, siempre acostúmbrense, es una buena práctica en sus cursos, que cada vez que un profesor les diga algo, no le crean. Entonces vayan a ver qué es la cosa que demuestra que esa cosa en realidad es cierta, ¿no? ¿Cuál es el experimento? Tiene que haber siempre un experimento asociado. Bueno, los átomos existen, hay varias muestras de eso, pero, entonces, los átomos desde hace 100 años ya la gente más o menos se había convencido de que sí, por unos estaban diciendo que sí, por otros estaban diciendo que no. Y ahorita les voy a contar una historia que tiene que ver con este establecimiento de los átomos y de las propiedades que tienen. Y entonces uno se pregunta, y bueno, entonces ahora qué estamos haciendo con ellos, ¿no? Ya supuestamente sabemos todo lo que hay que saber de ellos. Pero resulta ser que la mirada se ha movido un poco a tratar de utilizar a los átomos, no tanto estudiarlos a sí mismos, sino utilizarlos como sensores, como un sistema muy simple con el cual yo puedo hacer mejores sensores. ¿Y para qué quiero hacer mejores sensores? Pues los puedo utilizar esos mejores sensores para hacer una cosa tecnológica, un sensor de tipo tecnológico, o para medir una cantidad física importante. También se ha utilizado para tratar de explorar ciertos fenómenos nuevos, cuánticos, digamos, que antes no se podían ver en sistemas que no estaban tan controlados, ahora sí los pueden implementar en esos sistemas. Entonces, esa es la tirada a la que se ha movido un poco la física, y voy a aplicar el ejemplo particular de nuestro laboratorio al final, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos sensores de fuerzas muy chiquititas, aceleraciones. ¿Qué tan chiquita es la fuerza que podemos medir? Imagínense un átomo, consideren el peso de un átomo, dividen entre 1000 millones, y esa es la fuerza que podemos medir. Para hacerlo se requiere un aparato altamente no trivial, entonces hay que trabajar en un chorro. Bueno, pero así lleva la tirada. ¿Sale? Bueno, entonces lo que les quiero ahora platicar es un poco de la historia de la física atómica y las cosas que ha traído y por qué es importante que ustedes aprendan ciertas cosas. Y para hablar de esa historia les quiero platicar del experimento más importante que hay en la física. ¿Cuál creen ustedes que es el experimento más importante de la física? Más importante porque Porque esa es mi opinión. En tu opinión, ¿cuál es el más importante? Yo diría que para que algo sea importante tiene que marcar un antes y después, y pienso que es cuando, pues no sé si sea de manera experimental, pero cuando se descubre
así que todo está compuesto por una misma sustancia, ¿no? Que le llamaban o sea, por lo cual se llegó a descubrir el átomo, el decir de que todo está hecho de lo mismo y pues realmente, bueno, a mi manera de entender, los átomos tienen cargas positivas, negativas y eso, y aunque sean diferentes átomos, todos tienen cargas positivas y Están hechos de lo negativas. mismo. Entonces yo digo, eso de lo que es carga positiva y negativa es lo que para mí se me hace lo más importante, ya que nos define que entonces, o sea, es todo lo mismo pero en diferentes formas, disposiciones, y por eso tenemos todo, ¿no? Este espectáculo, ¿no? ¿No es el de que la partícula también hace como una... Es un experimento muy importante, sí. De hecho, la que tú mencionas es más bien un concepto, este sí podría ser más bien un experimento muy puntual, ¿no? ¿Algún otro? Si no me preguntan, yo te voy a preguntar. El que descubrió el Higgs boson. El Higgs, ¿no? El Higgs, bueno, para mí, ¿puedo pintar aquí? Sí, sí. Sí, el Higgs a mí también se me hace el experimento más espectacular de todos los tiempos, sin embargo no es el más importante. Para mí el experimento más importante que hay en física se llama espectroscopía. Y la razón por la cual creo que es el más importante es porque es el que ha proporcionado más información a la ciencia. Entonces, ¿alguien sabe cómo funciona la espectroscopía? No es lo de que comenzaban difractando la luz por medio de un prisma y después se les ocurrió usar un microscopio para ver estos colores, sus fases de los colores. Los colores que aparecían, ¿no? Sí, en general la idea de la espectroscopía es yo tengo un sistema, lo perturbo de alguna manera y este sistema emite luz y lo que quiero ver es qué frecuencias emite de la luz, ¿no? De colores. Cada átomo, por ejemplo, de los de la tabla periódica, si yo agito un átomo de alguna manera, lo excito, emite luz y emite luz en ciertos colores y los colores en los que emite son únicos de ese átomo, es su huella digital, puede identificar a cada átomo gracias a eso, y si agarro otro, pues los frecuencias a las que emite son distintas, ¿no? Entonces el experimento de espectroscopía es ese, los excito de alguna manera, emite luz y veo los colores que emite. Por medio de eso se sabe de qué están compuestas las estrellas, ¿no? Sí, de hecho el ejemplo más importante de ese es el helio. El helio no existía en la tabla periódica, era uno de los huecos que estaba ahí, pero volteando a las estrellas vieron que había algo que aquí no veían, que era el helio, pues ya no había mucho sol. Bueno, entonces estaba la discusión. Sí. Si aquí no habían visto el helio, ¿cómo es que empezaron a usarlo para los ¿Cómo es que lo purificaron? ¿Cómo empezaron a obtener el helio para su utilizar? Si no lo observaban aquí. No sé si no me sé la historia completa. Pero una cosa es que lo uses y otra cosa es que lo identifiques. Para identificarlo primero tienes que extraer con cantidades suficientes, porque tienes razón, no sé si porque si han hecho eso desde qué año más hacen eso. Desde 1850, ¿no? No sé, a mí la historia que me contaron en la licenciatura fue que entonces la historia estábamos discutiendo era la de los átomos, ¿no? Entonces lo que encontraron es que estaban tratando de hacer un esquema de cómo se ven los átomos. Hoy en día ya sabemos todos que el átomo está hecho de un núcleo y un electrón, ¿verdad? ¿Alguien tiene evidencia de eso? No, entonces la próxima vez que les digan algo así, que pregunten cuál es el experimento que dice eso, ¿no? El chiste es que los agitaban y lo que veían es que salían partículas cargadas, y esas partículas cargadas se parecían a los electrones, entonces llamaban electrones, tenían carga negativa, etc. Entonces vieron que si salía una carga negativa, pero adentro de ese material era neutro, porque inicialmente no tenía carga, pues ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que haber adentro? Positivo. Una carga positiva, ¿no? Porque si las dos cosas terminan siendo neutras y sale una negativa, pues adentro tiene que haber una positiva,
esa positiva después se determinó que era el protón, y eso ya hacía que el átomo fuera neutro, ¿no? Entonces, ya tienen una primera chamba en la vida, tienen que aprender electricidad y magnetismo, ¿no? Las cargas, no tienen que echar curso de electro. El problema de estas cargas es que si yo agarro una de estas cargas y la suelto, pues esta carga se atrae y terminarían chocando una con otra, ¿no? Entonces toda la materia que tenía pues se vería como colapsar, ¿no? Y no se colapsa, está disminuyéndose grande. Entonces, lo que uno pensaría es que para mantener esta cosa estable es que este electrón, pues en vez de simplemente dejar de caerse, volteamos a ver cómo es que la Tierra tampoco le pasa lo mismo, ¿no? La Tierra con el Sol, pues debería hacer esto, ¿no? La Luna y la Tierra también, ¿no? Hay una reacción gravitacional entre la Luna y la Tierra, ¿no? Entonces, la Luna se debería de caer hacia la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no se cae? Porque está girando, ¿no? Entonces hay una fuerza centrífuga que mantiene la Luna en su órbita. Entonces, ¿la Luna no se está cayendo? No, sí, la Luna se está cayendo todo el tiempo. Entonces, en el momento que se cae, se mueve para la derecha. Después se vuelve a caer y se mueve hacia la derecha. Y se vuelve a caer y se mueve hacia la derecha. Entonces, siempre se está cayendo la Luna. Afortunadamente siempre se mueve también y no nos cae. Entonces, de igual manera, el electrón está dando vueltas alrededor del núcleo y por eso este electrón entonces no se colapsa. Entonces, si tengo eso y ahora lo agito, pues esa cosa, lo que veían es que emitía luz, ¿no? El espectro que discutimos hace rato, la espectroscopia que les estoy diciendo. Pero si uno se pone a tratar de entender el proceso, pues se va de nuevo a su curso de electro, y lo que ven es que para poder generar luz, yo lo que necesito es tener una carga acelerada. O sea, necesito agarrar una carga como el electrón, y si le hago así al electrón, el electrón emite luz. La próxima vez que quieran prender un foco, pueden agarrar un electrón y le pueden hacer así muy rápido. Van a emitir un chorro de luz, ¿no? Entonces, aparte del electromagnetismo que tenían que aprender, ahora ya tienen que aprender también óptica, ¿no? Porque hay que entender cómo se genera esta luz y cómo esa luz después se observa, se trata, se estudia, ¿no? Sin embargo, pues si yo agarro el electrón podría estar dando vueltas en una órbita así, o podría estar dando vueltas en una órbita hacia el núcleo, y el electrón podría estar dando vueltas aquí, o podría estar dando vueltas en otra órbita más para afuera, o podría estar dando vueltas en una órbita así chueca, en fin, ¿no? En una órbita que se le dé la gana. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que aquí tiene una aceleración, pero aquí tiene una aceleración distinta, y aquí tiene una aceleración distinta, y debería estar emitiendo luz en todos los posibles colores, ¿no? Sin embargo, cuando agarraron y midieron el espectro de esta cosa, en vez de que emitiera luz como en todas las frecuencias posibles, esta es la intensidad de luz, aquí se muestra, de alguna manera la agitan, le echan una descarga, lo que ustedes quieran para que le den energía, y esta cosa emite luz, ¿no? Y esta luz que emite es la que ustedes están viendo qué colores tienen con un prisma, por ejemplo. Y lo que vieron es que en lugar de tener esto, pues tenían nada más las líneas que discutimos hace rato, ¿no? La huella digital característica del... La huella digital esta característica del material en cuestión, ¿no? Y entonces la gente se puso a rascarse la cabeza y dijo, sí, ¿cómo explicarnos ahora esto? Y por ahí a alguien se le ocurrió que esta cosa en realidad no daba vueltas en la órbita que se le daba la gana, sino que el electrón tenía que dar vueltas nada más en ciertas órbitas primitivas, ¿no? Esta historia la han oído ustedes desde química en la preparatoria, ¿no? Tienen el núcleo y luego les presentaban aquí una órbita y luego otra órbita y luego tienen que poner aquí los electrones y tienen que poner 6 y no sé qué más. Entonces, lo que les decía su profe de química es aquí en medio no puede poner. Entonces, eso resulta ser producto de la mecánica cuántica. Esta observación dio origen a la mecánica cuántica. En realidad, esta observación no dio origen a la mecánica cuántica. Históricamente, el origen fue otro, pero esta fue la prueba más contundente de que la mecánica cuántica en realidad era la correcta, ¿no? Porque uno, cuando hace el cálculo utilizando ya la mecánica cuántica, que a muy grandes rasgos lo que dice es que las cosas son ondas, que es pensar que era una partícula como un electrón, en realidad es una onda. Entonces ahora sí uno puede establecer una condición de este estilo que no forza que siendo ondas tienen que cumplir más esas órbitas externas.
Y en ese caso ahora sí, nada más tengo esta aceleración o esta aceleración, esta aceleración, y entonces me dan nada más ciertos picos y eso cuadraba perfecto con el experimento, ¿no? Cada un lado el dato experimental, por otro lado el cálculo teórico, todo cuadraba muy bien. Entonces ya le pueden echar a su lista mecánica cuántica. No quieren entender cualquier cosa que hoy en día, también tienen que saber mecánica cuántica. Entonces todo el mundo le estaba dando palmadas a Bohr por haber sido tan inteligente y haber encontrado la solución, y andaban celebrando. Y por allá el clásico viejito de solventes de que era en el laboratorio pues, seguían viendo, ¿no? Yo voy a seguir viendo. Y entonces este piquito que estaba aquí se consiguió un espectrómetro mejor, pudo hacer espectroscopía con un espectrómetro alemán en vez del chino, y entonces podía ver con un poquito mejor de resolución, ¿no? Entonces si uno le mete suma a esta parte, lo que se encontró él es que donde había un piquito, en realidad había dos. Y mientras Bohr seguía festejando, ¿no? Y yo, no sabes que te equivocaste, no, ahí hay otro piquito. Y entonces de nuevo la gente dijo, ching, ¿y ahora qué? ¿No? Y se volvieron a ir a rascar la cabeza un rato. Y aquí va la importancia de por qué se requiere medir con precisión. A mí el área que estoy pensé que era física atómica, pero en particular es el área de mediciones de precisión. Lo que a nosotros nos interesa es medir algo cada vez más y más, con más y más precisión. ¿Vale? Y es una tarea increíblemente aburrida, pero si uno la logra hacer bien, se puede encontrar algo espectacular como esto que acabo de decir. Entonces, lo que quiero expresarles es por qué es interesante hacerlo. Y para poder hacerlo, pues este piquito en realidad no se ve así, se vería como una gaussiana y este piquito también como otra gaussiana. Y si mi resolución es mala, cada una de estas gaussianas pues, se ve más bien gorda, ¿no? Mientras mejor se me para más delgaditas. Entonces tuve que haberme conseguido uno suficientemente bueno o desarrollar una técnica suficientemente buena para yo poder distinguir las dos cosas que estaban aquí. Este viejito era muy bueno y entonces consiguió distinguir a las dos resultados. Y es verdad que después de mucho rascarse la cabeza, encontraron la solución, y la solución es el descubrimiento de la relatividad. ¿Okay? Nuevamente la relatividad no se descubrió así, pero se pudo haber descubierto así, porque esto es consecuencia de la relatividad, y viene del hecho de que el electrón que yo estoy considerando como simplemente una partícula, o una onda, en realidad me lo tengo que imaginar en una caricatura muy simplista. Esto es una caricatura muy simplista. Es la concepción del artista de Jimmy Neutron. ¿Vale? De Jimmy Neutron. Entonces, esta cosa que este circulito que puse ahí, que es el electrón, en realidad se lo tienen que imaginar como que está dando vueltas sobre su eje, ¿no? Algo así como la Tierra alrededor del Sol. Está dando vueltas alrededor del Sol, pero al mismo tiempo está dando vueltas alrededor de sí mismo. ¿Vale? Pero si esta es una partícula cargada y las cargas están dando vueltas en círculos, está dando en círculos, ¿alguien sabe qué pasa? Un campo magnético. ¿Vale? Un campo magnético. Generan un campo magnético, muy bien. Entonces hay una corriente en un aro, eso genera un campo magnético, es una bombita. Y esta bombita entonces generaba un imancito, y este imancito puede interactuar magnéticamente con las dos cosas y eso cambiaba su energía, ¿no? Entonces habían dos posibilidades: el imancito estuviera apuntando hacia arriba, este imancito se llama el spin, y entonces el electrón tiene spin, y ese imancito podía apuntar hacia arriba o podía apuntar hacia abajo. Si el imancito apunta hacia arriba, entonces me sale este tipo; si el imancito apunta hacia abajo, me sale el otro tipo. ¿Sale? Entonces con eso lo que demostraron es que pues no era toda la historia de la mecánica cuántica, estaba por ahí la relatividad y había que tomarlo también en cuenta, y con eso entonces hicieron la mecánica cuántica relativista, que explicaba todo esto, y entonces ahora todo el mundo le daba palmadas a Dirac y estaban ahí tomando con Dirac, pero pues ya saben que estaba haciendo el de lentes, ¿no? Y el de lentes seguía bien chances. A ver, le voy a conseguir otro espectrómetro, pues ahora se consiguió un espectrómetro mexicano, son mucho mejores. Espectrómetro mexicano, cuando le echó el zoom a este que estaba aquí, ¿qué creen que encontró? Estaba hecho de dos, ¿no? Ya pongan control en ese guía. Y entonces lo que se pusieron a tratar de explicar qué pasaba eso, pues faltaba algo entonces, ¿no? Pero ¿cómo falta algo? Pues ya está la mecánica cuántica, que por cierto entonces ya tienen que añadir la libera su lista de cosas por allá.
Entonces, ya está el otro, ¿qué nos faltó? Bueno, resulta ser que lo que les faltó es una cosa que se llama fluctuaciones de vacío, que suena como una tomada de pelo, pero en realidad es cierta, ¿no? Están aquí todas las demostraciones. De hecho, esta es la mejor evidencia de que lo que les voy a decir es cierto. Entonces, de lo que se trata es lo siguiente. Imagínense que tienen un láser, ¿no? Y un láser, si yo pongo un láser de mucha potencia, el láser tiene energía, ¿no? ¿Alguien me da una razón que demuestre que el láser tiene energía? Que pues operan con láser, ¿no? Para hacer los cortes. Que cortan, ¿no? Pues quien tenga duda de que un láser tiene energía, ponga su mano enfrente de él, ¿no? Que lo podamos ver también más que ¿Vale? que lo podamos ver. Pues Pero sí. vamos a dar muestra de energía, sí, probablemente. Bueno, entonces, si yo le bajo la luz al láser, le voy bajando, tengo aquí una perilla con la cual puedo controlar la intensidad del láser, le voy bajando la intensidad, pues va bajando la energía, ¿no? Y si yo apago completamente el láser, pues lo que viene entonces ahora ya no tengo nada de luz, ¿no? Bueno, pues no es cierto. Todavía hay una cierta cantidad de luz, se le llama esa cantidad de luz energía de vacío. Entonces, aún cuando yo apago el láser, todavía hay una cierta cantidad de luz en esa dirección, ¿no? Es algo que la mecánica cuántica ponía, que nadie se lo tomaba en serio hasta esta observación. Entonces empezaron a ver que pues, igual ese es el problema. Y si ese es el problema, lo que está pasando entonces es que hay una energía remanente, aún en completo vacío, y esa energía remanente les permite crear cosas de la nada, ¿vale? Pero crear cosas de la nada como que no suena muy bien, tendrían todas las personas ser suspicaces al respecto. Entonces la única condición es que yo puedo crear algo, por ejemplo un fotón, la luz hecha de fotones, puedo crear un poquito de luz, siempre y cuando me encargue de desaparecer esa luz rápidamente. Entonces, como que tiene chance de existir, siempre y cuando exista durante un tiempo muy corto, ¿no? Que nadie se dé cuenta. Entonces, en ese vacío continuamente están produciendo y deshaciendo cosas, y particular luz, y eso da una energía residual. Y esta energía residual, entonces, cambiaba un poco la energía de nuestros niveles, ¿no? Entonces, imagínense que tienen un electrón felizmente viajando en una cierta trayectoria, y de repente aparecen estas partículas virtuales que les estaba diciendo, ¿no? Estas que aparecen un fotón. Entonces de repente aparece un fotón, y este fotón es así como, digamos, emitido por el electrón. ¿Qué le va a pasar al electrón? El electrón entonces va a cambiar su dirección, la dirección de su trayectoria. ¿A qué se debe eso? A que la luz tiene momento. Es otra cosa que va a enseñar en su curso de electromagnética. La luz, aparte de tener energía, tiene momento. Sí. Eso del momento es como cuando querían hacer el propulsor que usa como láser. ¿Cómo se llama? Que es como por ondas electromagnéticas. Por lo mismo hay que tener cierto enfoque. No me acuerdo el nombre del propulsor. Pero pues según eso habían probado en China unos investigadores. Voy a buscar no recuerdo el nombre, a ver si ahorita lo busco. Okay. Pero por lo mismo que dice que tiene momento, entonces al rebotar en algo, pues comenzaba a haber una fuerza, ¿no?, de empuje. Ok, no lo había visto. Bueno, yo estoy en Star Wars. Si me acuerdas de ahí me dices. Bueno, la luz tiene momento también. ¿Alguien tiene una evidencia de eso? Ahora es un poquito más difícil. Sí hay evidencias de eso. ¿Vale? Sí, como probar una vez una prueba en la tele. ¿Lo viste en la tele? ¿Lo probaron? ¿Y cómo lo probaron? En un frasco hicieron tipo ventilador con láminas de aluminio y con papel oscuro. Sí. Entonces lo colgaban en el frasquito y lo dejaban al sol y más de repente empezó a girar. Muy bien. Eso se llama radiómetro. Yo tengo una oficina que se sacan el sol y empieza a girar así como loco. Está muy bien, eso demostraría que la luz tiene momento, porque tener momento quiere decir que pueden empujar cosas, y si yo empujo entonces el reguilete lo puedo hacer girar. El único problema es que si se fijan con cuidado, el reguilete gira en la dirección